En muchas legislaciones está previsto, cuando se comete un acto delictivo por varias personas, que la confesión o la cooperación de una de ellas que haya intervenido y que sea en beneficio del descubrimiento de la verdad, le trae aparejado justamente un premio, una especie de recompensa o de reconocimiento, ya sea con no imponerle pena o imponiéndole una pena muy diferente a la que le corresponde a los que son los autores ya sin ninguna excusa del hecho. Una pena atenuada, digamos. Una pena atenuada o no, o nada. En aquellas legislaciones en las que haya acuerdos entre los acusados, defensa, y los fiscales. En los Estados Unidos, esto ustedes muchas veces lo pueden haber apreciado, hay este tipo de entendimientos en el que un acusado coopera con el fiscal, se declara culpable y a su vez contribuye a descubrir y a desenmascarar a los demás, con lo cual se llega a una pena muy diferente a la que le van a imponer finalmente a los otros. Así hay mucha gente que se ha salvado de la pena de muerte. Y para recordar un caso histórico, el cruel asesinato de Sharon Stone y las personas que lo acompañaban, una de las integrantes del clan Mason, o Mason, que eran, Linda Casabian se llamaba esta chica, fue la que contribuyó a decir quiénes eran y qué hicieron los autores del hecho, y ella fue excluida del castigo que recibieron los demás. Tanto es así que Mason hoy todavía se encuentra en prisión, donde se encuentra probablemente muy feliz en prisión. Feliz él y feliz la sociedad de no tenerlo en la calle, pero que es una compensación de felicidades. En la legislación argentina, si ustedes han decidido participar de un hecho delictivo, lo han contratado para participar de un hecho delictivo, uno responde solamente por lo que convino, por lo que decidió hacer. Supongamos decidieron cometer un hecho de robo y después los autores que lo invitaron a participar de esta faena colectiva ejecutan a una persona, le dan muerte, etcétera, el que solamente decidió participar de robo responde en la medida de su responsabilidad. Y todo esto viene a propósito de lo de San Francisco. Justo lo que le iba a preguntar. Todo esto viene a propósito de San Francisco porque el hecho permitió ser descubierto por la confesión que hizo un acusado. Un acusado que al momento de hacer la confesión no era acusado. Era una persona que decidió contribuir con una especulación, evidentemente. O cómo llegaron a él. Lo que importa es que alguna recompensa le deben haber ofrecido. Ahora, en nuestro sistema procesal en Córdoba, no hay posibilidad alguna de llegar a ningún tipo de acuerdo legalmente establecido. Entonces la única forma de ayudarlo, en el caso de que se hubiera entendido que este hombre sabía lo que había ocurrido, que había estado en el escenario y se había limitado a participar de un modo determinado, era atribuyéndole responsabilidad por lo que él había convenido hacer, no por lo que después el viudo hizo, es decir, darle muerte a su esposa. Hablando del caso Bertotti y el caso Forti. El caso Bertotti y Forti. Lo dejamos de lado a Bertotti, que tenía olor a descomposición de cadáver directamente cuando entró a la audiencia, porque con las declaraciones que hizo realmente era muy difícil que alguien le pudiera creer, porque pasó de robo a una especie de mafia, víctima de una organización de tráfico de droga y porque no había cumplido, etcétera. Eran verdaderamente argumentos insostenibles, después que se había caído el de la inocencia y el de haber sido víctima de un robo. El joven Forti, víctima a su vez él del consumo de drogas, decide hacer esta confesión de lo que él sabía del hecho, de que había estado en el escenario, de lo que había hecho el viudo, de lo que no había hecho él y hasta dónde llegaba su responsabilidad. Miren,
la riqueza de conflictos, de planteos y de problemas jurídicos que hay en esta situación. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque una vez más el jurado popular ha demostrado tener, sin saber de Mason, de los acuerdos que hacen los fiscales en los Estados Unidos con las personas que cometen hechos delictivos, por ejemplo el caso de Saldaño, el cordobés que está condenado a pena de muerte, el cómplice confesó haber intervenido y le impusieron una pena de prisión perpetua, y toda la responsabilidad pasó a Saldaño, para poner un ejemplo más próximo para todos nosotros. De manera tal entonces que el jurado, a la hora de votar, la responsabilidad de Forti tuvo una intuición, sin saber de toda esta cuestión de la ley. Y hubo un empate. El jurado está integrado por 8 ciudadanos, 2 jueces técnicos y un presidente que no vota. Hubo 5 jurados populares por la no culpabilidad de Forti. Y otros 5, 3 del jurado y los 2 jueces técnicos por la imposición de la pena en el mismo nivel de responsabilidad, como diciendo que hubo también actividad de él para dar muerte. En este caso no había pena menor para Forti, ¿no? No. Era o absolución o condena. Exactamente, uno u otro. Pero también estaba la posibilidad de que si hubiese hecho algo, le correspondiera de acuerdo a esa limitación que el Código Procesal, el Código Penal de la República Argentina establece, que uno responde por lo que decidió hacer y no por lo que los otros hicieron. En definitiva, hay un límite de la responsabilidad y hay una disminución sensible de la pena. Entonces tuvo que desempatar, que está previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en la ley de jurados, tuvo que desempatar el presidente, es decir, el miembro técnico del tribunal que votó igual que sus 2 colegas técnicos, o sea, abogados, desempató a favor de la culpabilidad plena de este hombre, como que Forti también había intervenido en la muerte. O sea, los 3 jueces técnicos votaron por la condena. Efectivamente. Este juez técnico fue el que decidió el diferendo. Entonces, la gente común, que no está informada ni interiorizada de todos estos aspectos legales, de toda esta riqueza jurídica, de lo que dicen las leyes de otros países, de lo que dice el Código Penal de la República Argentina respecto al libro, seguramente se lo tiene que haber explicado, tuvo una intuición, es decir, no, gracias a este Forti, este hecho ha sido descubierto, y no tenemos ninguna prueba que acredite que él efectivamente también aceptó puñaladas, también aceptó golpes tendientes a dar muerte a la víctima. ¿Por qué entonces debe cargar con las consecuencias de una muerte no querida por él, que solamente había sido contratado para asustar a la víctima y simular un hecho que en definitiva no fue el que ocurrió, porque el que ocurrió fue un crimen atroz? De manera tal que una vez más se ha demostrado que la gente que se interioriza debidamente y que discute, razona bien. Razona. Durante varias horas razonaron, reflexionaron y hubo que convencerlos y llegar finalmente a que algunos tuviesen una posición inflexible acerca de que no correspondía imponerle pena. Muy ajustado. No, a mí, por ejemplo, a mí como ciudadano que me gustan seguir estos casos así, usted sabe que me gusta leer mucho, para mí Forti es medio culpable y medio inocente. Porque bueno, como fue me quedó esa sensación. Entonces usted estaría incluyendo la conducta de él, incorporándola a esa limitación que establece el código, que dice que tendrá pena en la medida de lo que él decidió hacer, y no por lo que el otro hizo, que no era lo que él había acordado. En ese caso hay duda. Por eso, y ante por eso la duda beneficia al reo, ¿no? La duda siempre, cortito, una pregunta técnica. ¿No tiene, digamos, relevancia el testimonio del periodista, un periodista que se llama un colega Medina de San Francisco, que convence a Forti que le cuente la historia al fiscal Alberione? ¿No tiene, digamos, a la hora de la definición
de la condena a Forti, ¿no tiene relevancia el testimonio de una persona que vivió que de cerca... Habrá que ver ahora, Forti claro, tiene relevancia, pero ahora habrá que ver cuáles son los fundamentos que da el tribunal para decir por qué Forti debe responder. No debe, respondió. Cuidado que de acuerdo, pero puede ser cuestionado eso ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Pero esta primera y decisiva batalla, desgraciadamente, le fue adversa por este desempate. De manera tal entonces que una vez más se ha demostrado la valía, el significado y sobre todo el aporte que los ciudadanos comunes hacen en favor de la justicia.